Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la guerra naval en Tormenta Roja. Y para charlar sobre este tema tenemos con nosotros a Fede Supervielle. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Pues honrado de estar aquí otra vez y encima encantado porque creo que el tema, aparte de que nos gusta, va a ser divertido y un poquito distinto, o sea que a ver qué nos sale. Muchas gracias, como siempre, y en efecto, yo creo que vamos a pasar un buen rato y que la audiencia también lo va a disfrutar. Y luego, por otra parte, agradecer a los que nos escucháis si le dais al me gusta, a las 5 estrellas en Spotify y en otras plataformas, si lo recomendáis a vuestros amigos para que el podcast vaya ganando más audiencia, más visibilidad, que ya tenemos muchísimos seguidores, pero bueno, el ir ampliando la comunidad de oyentes y reforzando el proyecto, que es fortalecer la comunidad estratégica española. Entonces, explico un poco cuál es la idea, porque este tema es, en efecto, es un tema diferente y el propio título para muchos de los que nos escuchan igual no dice nada. Para otros, en cambio, va a significar un montón, sobre todo los que ya tienen cierta edad, como es mi caso, ¿no? Tormenta Roja es una novela que escribió Tom Clancy en 1986, se publicó en Estados Unidos, en España un poco más tarde, en 1988, y es un libro que habla sobre una hipotética guerra entre el Pacto de Varsovia y OTAN. O sea, es una guerra en Europa, pero como vamos a ver, tiene un fuerte componente naval. Y lo que vamos a hacer en este episodio es centrarnos precisamente en ese aspecto. O sea, no vamos a comentar todo el libro porque se nos iría por completo el episodio, se requeriría varios para tratarlo despacio. Es una novela fundamentalmente militar. Hay una parte política inicial para justificar el inicio de la guerra. Eso la gente ahí se puede discutir porque es muy difícil dar plausibilidad política a una guerra de esas características, que gracias a Dios no se dio. Entonces, no vamos a entrar en la cuestión política inicial ni en el desarrollo de la guerra. Sí que advertimos de que vamos a hacer spoiler, inevitablemente, porque vamos a analizar una parte sustancial del libro. Entonces, si alguien tiene mucho interés en conocer los detalles sin que desvelemos nada, pues le recomendamos que escuche esto después de haber leído el libro. Y aún así, para los que lo quieren leer después de habernos escuchado, porque le hemos despertado interés, hay muchas cosas que no vamos a desvelar, ¿no? De la parte terrestre, incluso del propio fin del libro, no vamos a entrar ahí tampoco, ¿no? Pero sí esta advertencia de entrada. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tratar este tema? Pues porque es un libro que dialoga muy bien con un libro de Fede, que es Táctica Naval, que además lo leí este verano y poco después volví a leer Tormenta Roja, porque ya hemos hablado antes de la posibilidad de hacer este episodio, y aunque Tormenta Roja lo leí en el 88, o sea, ese verano me acuerdo que fue el libro del verano, ¿no? Y lo he leído ya más veces, de hecho esta ha sido la cuarta vez, pero leyendo Táctica Naval antes, es que me recordaba muchas cosas que luego iba a revisitar y que tú explicas muy bien en el libro. Entonces, creo que se complementan perfectamente ambas cuestiones, ¿no? Tú ahí ofreces la parte más teórico-práctica y además con ejemplos muy ilustrativos. Y en el caso del libro lo que vemos es un escenario de guerra realista donde muchos de estos conceptos y muchas de estas tácticas se ven perfectamente. Entonces, es una lectura que complementa perfectamente y muy ilustrativa y recomiendo leer los dos libros seguidos porque se aprende muchísimo de los dos. Y luego, o sea, se me ocurrió esta idea y tú entraste de lleno, con lo cual te lo agradezco de veras, porque este tipo de libros cumple una función muy interesante también desde el punto de vista de los estudios estratégicos. Y es que generan un escenario complejo donde muchas ideas, muchas teorías, muchos contenidos que solemos ver de manera teórica o con casos de estudios históricos, resultan mucho más apreciables y mucho más memorables, mucho más fáciles de entender y de recordar, gracias a que se nos presenta no como una teoría, sino como un escenario realista. Aquí, Sí, si me permites, sí. poniéndome un momento en la piel de novelista, no de escritor, digamos, de ensayo, es que el mérito de Clancy es enorme.
O sea, el tío es capaz de montar ese escenario que no vamos a entrar, efectivamente puede tener alguna grieta, ¿no? A lo mejor pues todos pensamos que eso hubiese sido, o no todos, pero mucha gente piensa que esa guerra hubiese acabado siendo nuclear sí o sí, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor en el aspecto político pues podemos pensar que esto no es muy realista o que lo total, aunque está, a mi parecer, muy bien hilado, suficientemente bien hilado como para que tú te lo creas mientras te lo lees, que al final es lo que pretende una novela, ¿no? Y el mérito de montar todo eso para ser capaz de mostrar lo que él quería mostrar, porque al final él mismo lo decía, ¿no? Lo que quería era contar la batalla del Atlántico, ¿no? Pero es capaz de darle forma y meterla en esa novela y que el lector se lo crea, ¿no? Y es un meritazo, porque no es nada fácil. Es que es impresionante. De hecho, o sea, investigando un poco más sobre el Clancy, bueno, y el impacto que tuvo esto, Colin Powell reconoció que el libro le había aportado cosas. O sea, Colin Powell, que en ese momento era el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, en ese momento un poco después, porque a él le coincide la Guerra del Golfo, o sea, un poquitín después, ¿no?, de la publicación del libro. Al propio Ronald Reagan también. O sea, ahí es verdad que este no es el primer libro de Clancy, o sea, que es La caza de Octubre Rojo, y que eso les facilitó un poco más el acceso. Y de hecho, cuando leí el libro, recuerdo que, al menos en la edición que yo leí, se mencionaba que Clancy había estado ya en algunas maniobras OTAN, o sea, que había tenido más facilidades, ¿no? Porque, más contactos, sí, totalmente. Con la realidad, digamos, nuestra de las unidades militares, sí. Porque en La caza de los Octubre Rojo el tipo lo escribió siendo agente de seguros. O sea, Sí. Tenía y algún además, amigo, por lo que cuenta, ¿no? Que era marino y tal, y él entra en ese club, digamos, en contacto con esa gente a través de la revista El Proceedings, ¿no? Que sería, por decirlo de alguna manera, nuestra revista general de Marina. Pero bueno, la realidad es que yo después de leerlo y saber que el hombre eso no tenía ninguna formación, ningún tal, aparte que tenía que tener algún amigo que sabía, ¿no? Y que aunque no le contase cosas directamente clasificadas, quieras que no, de esas conversaciones de los que nos gusta el tema, pues uno, si es inteligente, es capaz de sacar, ¿no? En fin, algunas conclusiones. Este señor hubiese sido un analista de inteligencia, o sea, pero un auténtico diamante en bruto, vamos, porque era capaz de eso, de sacar lo comentamos ahora fuera de micrófono, hay una conferencia suya en la NSA, en la National Security Agency, que para que no lo sepa es un poco como lo hacía, pero dedicada sobre todo a inteligencia de señales, a cosas, digamos, electrónicas, informáticas, y él da una conferencia y básicamente dice, mi bibliografía para este libro ha sido esto, y saca, podríamos decir, el equivalente al James, ¿no? A ese libro en el que se recopilan las Marinas de Guerra del Mundo, que es un libro que lo edita una compañía, vamos, que se puede comprar en abierto, y las reglas del juego del señor con el que de alguna forma coescribe este libro, se llama Larry Brown. Y ya está, dice, esta es mi bibliografía. ¿Qué pasa? Que luego tenía una mente, yo creo que privilegiada, que le permitía, con esos pocos datos, que al final son, entre comillas, los datos de la Wikipedia, sacar un análisis muy acertado de cómo sería, o eso creo yo, muy acertado, esa gran guerra naval entre los dos pactos, ¿no? Entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. y además es que es en época pre-internet, que es que hay que ponerse en aquella situación. O sea, porque cuando yo hice la tesis doctoral ya existía Internet, pero un poco en los comienzos, en los años 90. De hecho, o sea, para muchísimas cosas tenías que ir a los libros. Y recuerdo, por ejemplo, ir a Janes, en el centro de documentación del Ministerio de Defensa, que en ese momento estaba. Ahora es que la suscripción de Jane es tan astronómicamente cara que no está allí. Pero me acuerdo haberlo utilizado para la tesis y que, de hecho, ya esto como anécdota, ¿no? Envié un artículo a la revista Ejército, no de Ejércitos, la de Cristian Villanueva, sino la de Ejército de Tierra. Y bueno, hablaba de las Fuerzas Armadas de Marruecos y bueno, pues me contactaron de inteligencia militar para decir, oye, ¿de dónde has sacado estos datos? Mucho más acceso a la información. Sí, pero vamos, y que era únicamente orden de batalla, o sea, eran datos fríos. Luego ya el conocer las tácticas, la doctrina, todo eso no y la te lo dice realidad James. detrás de esos órdenes de batalla, ¿no? Que no es lo Eso mismo es lo que se pone en la brutal. Wikipedia que luego la operatividad real, la disponibilidad, el nivel de adiestramiento, etcétera. Totalmente. Luego comentabas lo del juego. Le escuché a Javier Hoyos en un podcast decir que detrás de algunos de los episodios bélicos que hay, o sea, de las operaciones militares que hay en Tormenta Roja, que se nota mucho el juego de Harpoon. Esto él podría contarnos más Sí, él detalles no se al podía controlar. respecto. Yo la verdad que no soy muy
muy dado a esos juegos, vamos, no los conozco, vamos, conozco un poco por encima de lo que es, pero no he jugado apenas y no puedo decir. Nosotros tenemos, alguien me ha preguntado una vez, nosotros tenemos, hablo del caso de la Armada, simuladores y jugamos en ellos, incluso ya los barcos más modernos, el propio sistema de combate tiene un modo simulación que te permite pues crear escenarios y adestrarte ahí mismo. Y bueno, en mi caso nunca he buscado una alternativa fuera, entonces no los conozco. No digo que no, o sea, estoy seguro que son interesantes y que se les puede sacar mucho rendimiento, pero no me ha dado la vida por ahora para probarlo. Sí, yo utilizo el Command Modern Operations y de hecho Ujú, he hecho algún escenario así ya por mi cuenta y en clase alguna vez lo he empleado para bueno, dar un pequeño barniz a los alumnos en la Facultad de Políticas sobre capacidades militares y ese juego es de guerra aeronaval y también de nuevo, o sea, leyendo tu libro es que vienen muchas cosas a la cabeza de ese juego. ujú, Y vamos, tiene su utilidad. De hecho, el Command Modern Operation tiene una versión profesional que es para 2 jugadores y que esa cuesta un dineral. O sea, hablando con gente del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos del EMACON, sé que lo han tanteado, pero porque, o sea, que han estado en contacto con la empresa que lo hace, porque sí que lo utiliza, por ejemplo, el Pentágono, ujú, y están, bueno, o sea, sé que lo tienen en el radar, ¿no? Pero ujú. esa versión de pago ya es, o sea, perdón, la versión normal es de pago, pero esa versión profesional ya no son 60 euros, ya pueden ser 30.000 dólares o algo así, ¿no? Ujú, Una mención también a este género de los escenarios en formato libro, porque hay otro libro que se llama Ghost Fleet, que es de Peter Singer y August Cole, que se publicó en 2015. Ese lo leí hace unos años y te recuerda un poco a Tormenta Roja. No tiene, o sea, a mí la verdad es que me gustó mucho más Tormenta Roja. Este es un libro de Ghost Fleet sobre una guerra entre Estados Unidos y China. Y Peter Singer, que es analista en think tanks y tiene un perfil eso, más de estos temas, él justificó haber escrito una novela, y era creo que la primera que escribía, tenía varios libros previos, pero más de estudios estratégicos. Y justificó publicarlo como novela porque decía, es que me van a hacer más caso en Washington con un libro contando una historieta, ujú. eso sí, con 400 notas a pie de página y que está todo muy documentado, que con Y un fíjate que informe más de es un think curioso, tank. ¿no? Porque sí que al público en general, a priori todos entendemos que te van a hacer más caso con una novela, ¿no? O es lo que muchos podemos pensar. Mm. Pero que el tío ya directamente diga, no, es que en Washington me van a hacer más caso si es una historieta que si me casco aquí un tocho de que no hay quien se lo lea, ¿no? Así todo muy analítico. Pues sí, es un poco el poder, ¿no? De la ficción, siempre que la hagas, digamos, realista, ¿no? En este caso. Bueno, pues vamos allá. Entonces, también por si ya última cuestión de contextualización de la novela. Esta es una guerra que se presenta en los años 80. Luego pondré un enlace a la conferencia que has comentado, Fede. Si me Ujú. pasas luego el enlace, lo meto Sí, en la sí, está en descripción. YouTube, yo creo que la encontramos rápido. Vale, genial. También pondré un enlace a un capítulo que hay del libro, ilustrado con imágenes, que ha hecho una persona que también le encanta el libro, por si Ujú, eso despierta el apetito a algunos de los que nos escuchan. Concretamente es el capítulo de la danza de los vampiros, que va a ujú, salir mencionado. Bueno, pues eso lo meto ahí. Entonces, es una guerra que se produce a mitad de los años 80, aunque con tecnología que en ese momento no estaba del todo disponible. O sea, también hablábamos antes, fuera de micrófono, de los aviones Stealth, que en ese momento, cuando se publica, no se conocían. De hecho, se comentaba que cuando lo leí en el 88, ese avión de combate que sale ahí, que son las operaciones terrestres, con lo cual no lo vamos a mencionar, pero que en el libro lo llaman así coloquialmente el Frisbee, y yo entiendo que luego es el F-117. Ahí en el libro lo llama F-19. 19, creo, sí. Sí, 19. Está claro, o sea, yo con esos datos, claro, a mí el libro me cogió un poco, vamos, un poco pronto. Yo con esos datos dije, bueno, pues el F-18 no es el siguiente. Y la verdad que andaba un poco perdido, porque después del F-18, en el plano puramente naval, ya hemos ido directamente al F-35, ¿no? Es verdad que este no es un avión naval, es un avión terrestre. Entonces ya mi duda era F-35, F-22, por aquello de la furtividad. Pero efectivamente tú me has sacado la duda que debía ser el 117, aunque la representación, digamos, que hacen en el libro, o que hace él en el libro del F-117, no se parece en efecto, no lo en nada a parece. la que luego fue la realidad, ¿no? Y en esa conferencia que hablábamos, que da el propio Clancy en la NSA,
lo menciona, ¿no? Y lo único que dice es, bueno, hay rumores, ¿no? Todos, yo creo que ya se han visto incluso las típicas fotos, ¿no? De, claro, hay veces gente que dice que son alienígenas y esas cosas, ¿no? Los aviones estos de prueba. Y él decía, mira, yo esto ha sido todo elucubración mía. El tío más o menos se acerca a lo que podía haber sido, aunque luego no tal. Y dice, a mí lo único que tal es que si ha acertado, que por favor le llamen el frisbee. O sea, que ese sea un poco ¿no? En recuerdo a mí y tal, que lo llamen el frisbee. A ver, es que lo que salió, de hecho, yo creo que salió antes a la luz fue el B2. El B2 sí que se parece un poco más a lo que representa en el libro. Que ya bombardeo estratégico es otro concepto. Pero esa forma stealth, con esa configuración de ala delta, igual se parece un poco más a lo que él plantea. Vale, pues eso, que la mayor parte de las armas son de los años 80, algunas, bueno, pues muy avanzadas para aquella época y otras que incluso no habían entrado en servicio. Pero vamos a ver que muchas de ellas siguen siendo relevantes en el presente y que, aunque lógicamente ha habido avances y los comentaremos en el episodio, pues mucho de esto se mantiene. Y de hecho, ahora se habla también en el propio episodio, pero las dos fragatas que reciben más atención en el libro, porque el comandante es uno de los protagonistas, una es una clase Nox, pero de las americanas, que tiene pista de aterrizaje para helicóptero, y otra es una Oliver Hazard Perry, o sea, una C-80 nuestra. Que da esa casualidad, con lo cual nos resulta todavía más... puntera, claro. Era totalmente. Una maravilla de la técnica. Muy bien, pues vamos allá. Ya digo, vamos a entrar únicamente en las cuestiones de guerra naval y lo primero sería qué importancia tiene ese dominio naval, marítimo, en esta guerra, que es una guerra fundamentalmente terrestre porque es un conflicto entre OTAN y Pacto de Varsovia. Y en el libro se ve claramente que la balanza se ve muy afectada por lo que ocurre en el Atlántico. Y además, conforme va avanzando el libro, más todavía. Sería la primera pregunta. Sí, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que Clancy era talasocrático, ¿no? Es verdad que él en muchos otros libros trata el ámbito terrestre y el aéreo mucho, pero bueno, hombre, los americanos por geografía pues tienen que ser marítimos, ¿no? Casi por necesidad. Está bastante claro no desde que empieza el libro, sino incluso desde antes. Al menos en mi edición hay una nota, ¿no? Que se pone a veces en los libros, ¿no? Que se pone una cita de otro autor o tal y cual. Y él elige una cita de un señor que se llama Edward Beach en un libro que se llama Keepers of the Sea. Yo no lo conozco, pero la cita básicamente viene a decir que la mar proporciona transporte barato y la posibilidad de esconderse más allá del horizonte, ¿no? Transporte barato se entiende en volumen, ¿no? A grandes cantidades. Y dice, los que fallaron en el poder naval a lo largo de la historia suspendieron en longevidad. Es decir, aunque han pasado la historia como grandes generales, como grandes emperadores, suspendieron en longevidad, pues sus imperios fueron muy, muy cortos porque digamos que esas rutas de comunicación marítima son las que te permiten sostener territorios alejados y demás. Y menciona a Alejandro, a Napoleón y a Hitler. Entonces ya desde antes de empezar, Clancy está dejando claro, yo entiendo lo que él piensa y un poco el trasfondo que va a haber a lo largo del libro. Como tú has dicho, es la Guerra Fría hecha caliente en Europa, es decir, al final el choque es en Alemania, ¿no? Entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas soviéticas, pero realmente casi donde está el peso de la batalla es en el Atlántico, ¿no? Que es lo que va a permitir a los americanos apoyar a Europa. Y ya relativamente pronto en el libro es un general soviético, o sea, no un marino, sino un general de ejército de tierra y soviético, que a priori Rusia es una potencia continental, aunque tiene su salida al mar y tal, pero creo que estaremos la mayoría de acuerdo en que es bastante continental por necesidad. Sí, bueno, ahí está la historia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Donde se ve pues este general soviético dice, pueden traer tropas en avión, pero no armas y combustible. Para eso necesitan barcos. Es decir, que ya ellos, incluso un general y del otro bando, digamos, tiene clarísima la importancia de las líneas de comunicación marítimas, ¿no? También hay una cosa muy significativa un poco después cuando el comandante de esa fragata ¿no? Se establece el DEFCON 2, que es este sistema de alertas americano, ¿no? Que el DEFCON 1 es la guerra total y de ahí pues para abajo hasta el DEFCON 5, que es tiempo de paz. Entonces, cuando llega el mensaje de DEFCON 2, no le llegan órdenes, simplemente le dicen, oye, estamos en alerta casi máxima, ¿no? Y cuando le preguntan a sus oficiales, él no sabe la misión, pero él ya lo que está pensando es en escoltar convoyes. O sea, el tío está mandando una fragata y en cuanto le dicen nos vamos a la guerra, lo primero que piensa es
voy a escoltar un convoy, ¿no? Porque eso es lo fundamental, es lo más importante. Yo en el libro decía que para mí las misiones de las marinas de guerra son evidentemente dos. Proteger las líneas de comunicación marítimas y proyectar el poder desde la mar hacia tierra, ¿no? Porque a priori tener poder en la mar como tal no sirve para nada. Es verdad que hoy en día ya empieza a haber esa pugna por el subsuelo marino, y va a empezar a haber, o creo yo que en el futuro habrá peleas por trozos de agua, por entendernos, pero históricamente y hasta ahora, incluyendo yo creo que el presente, realmente la mar no sirve para tener control de ella, sino para, desde ese control, proyectar el poder sobre tierra, que es donde está la gente, que al final es lo que te interesa, ¿no? La gente y los recursos. Los recursos, ya digo, como va a empezar a haber recursos de mucho interés bajo el agua, pues quizás este paradigma cambie un poco, ¿no? Pero esa otra mitad, la otra mitad de la misión de la Marina de Guerra es proteger las líneas de comunicación marítima, que han sido históricamente la savia, ¿no? Lo que ha mantenido vivo, sobre todo los grandes imperios, pero muchísimos países. Y en el caso de España, que aquí en el podcast lo habéis hablado mucho, pues más todavía, ¿no? Porque somos una casi ínsula, que es lo que significa península, y además con dos archipiélagos grandes y demás. Y bueno, yo el libro, ya digo, aunque es una batalla terrestre, realmente el trasfondo es absolutamente naval por la importancia de ser capaces de conectar Europa con América con seguridad y transportar tropas, pero sobre todo material de guerra y combustible y demás hasta Europa. En esa guerra naval tenemos claramente una estrategia de A2AD por parte del Pacto de Varsovia, o fundamentalmente de la Unión Soviética, que es que pone los submarinos para cerrar el Atlántico y también ocupa Islandia. O sea, y sí que debes ver una cosa importante del libro, que hay una operación en Islandia para también desde ahí negar ese acceso, ¿no? Entonces tenemos una estrategia de A2AD soviética por un lado y luego una estrategia para derrotar a esa estrategia A2AD por parte de fundamentalmente de Estados Unidos. Ahí ya vamos a entrar a las dimensiones clásicas que vimos también en el episodio que grabamos sobre las lecciones o, bueno, consideraciones de la guerra de Ucrania, que íbamos viendo diversos tipos de guerra antisubmarina y demás, pues ya aplicado a esta guerra naval en Tormenta Roja. Es muy interesante porque este concepto de ASAD no existía, entonces son conceptos que aunque sean nuevos, las realidades en las que aludes son antiguas. Y en el libro es que claramente se ve que va de eso, ¿no? Igual que las operaciones multidominio, que es un concepto también que ahora se habla mucho de él. Y esta guerra naval aquí se ve claramente también ese carácter multidominio y va a salir. Sí. Si lo pensamos, el lado SAD, o sea, en origen, las aguas territoriales de los países se definieron por la distancia que alcanzaban los cañones, las baterías de costa. Es decir, era la zona que le podías negar al enemigo. ¿Sabes? O sea, eran 3 millas, que era pues el alcance de una bala de un cañón grande, ¿no? De una batería de costa. Al final eso era negarle un espacio al enemigo, ¿no? Y a partir de ahí se definieron el agua territorial, ¿no? De los países. Ahora, hoy en día ya son 12 millas, es más grande. Pero sí, sí. Efectivamente, esta estrategia al final, los rusos, el propio general ruso lo tiene clarísimo desde el principio. Lo que tenemos es que evitar que Estados Unidos sea capaz de auxiliar a Europa y para eso lo que hay que hacer es cerrar el Atlántico, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente ellos parten de la situación opuesta. Ellos tienen el Atlántico cerrado, ¿no? Principalmente. Casi, yo creo que todos los que nos escuchan habrán oído hablar del GIUK, ¿no? De esa barrera Groenlandia, Islandia, Reino Unido, ¿no? Que era donde los americanos cerraban o pretendían cerrar a la marina rusa, sobre todo a los submarinos, ¿no? Entonces, como tenían que pasar por uno de esos huecos, pues desde ahí los detectaban y si hacía falta los seguían ya durante el resto de sus patrullas o de lo que hicieran, ¿no? Entonces, los soviéticos que dicen, bueno, pues me cargo el centro de la barrera, que es Islandia, y entonces la rompo y soy capaz de sacar mis submarinos al Atlántico y con ellos hacer un poco lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que es intentar hacerle la guerra a los convoys y, y evitar ese aprovisionamiento, vamos a decir, a las fuerzas terrestres. Claro, luego se dan cuenta de que aparte de que sus submarinos crucen, luego tienen que ser capaces de operar con cierta soltura y para eso lo que quieren es quitarse de en medio a los portaaviones americanos, ¿no?
que sin ánimo de destripar mucho, bueno, lo consiguen en cierta medida, ¿no? Que lo consiguen y es una cosa que Clancy no suele tener. Es verdad que los protagonistas suelen sobrevivir, pero le tiene cero miedo a matar a gente y se carga a un montón de gente. Hombre, es una guerra a grandísima escala, por supuesto, hay miles de muertos, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué hace, al final, qué es lo que hace la Unión Soviética? Pues pretende sacar a sus submarinos para hundir eminentemente barcos mercantes y luego utilizar sus bombardeos de largo alcance y tal para quitarse de en medio al grueso de la marina norteamericana. Entonces, al final, ¿qué hacen los americanos para violar esa zona que le niegan de alguna manera? Pues utilizar eminentemente la guerra antisubmarina, por un lado, contra los submarinos, y la guerra antiaérea por el otro, ¿no? Luego están pues todas las cosas, digamos, adyacentes, que es pues todo el tema de Islandia, que si recuperar Islandia o no y demás, que no vamos a entrar porque son más, digamos, colaterales. Pero eso, al final hay dos grandes luchas, ¿no? Que una es la antisubmarina, que la vivimos en el libro principalmente a través de ese comandante que primero manda una Nox y luego una Perry, y luego la antiaérea, que la vivimos a través de una lista de inteligencia que va viendo un poco qué hacen los aviones y le coge el ataque en uno de los portaaviones y tal y cual. Entonces, ya entramos un poco en detalle, si quieres, en la edad de Clancy, que Ujú. es contar las cosas, porque es un poco volviendo al principio, ¿no? O sea, todos somos capaces de leer los datos en Wikipedia, aunque en aquella época, como tú bien has dicho, era mucho más difícil. Pero él es capaz de sacar esos datos y aplicarlos de una forma que al menos los que nos dedicamos a esto creemos que es lo más parecido a la realidad bueno, somos capaces de saber, ¿no? Entonces, algunas cosas muy, muy curiosas que salen. Hay un submarino americano, porque esto es otra parte, no es en el Atlántico, pero bueno, hay un submarino americano en inmersión buscando a los submarinos lanzamisiles nucleares soviéticos, y en un momento que cree que está muy tranquilo, saca el periscopio y se encuentra un MPA, ¿no? Un avión de patrulla marítimo soviético que le está poniendo un torpedo encima. Y para mí esto es una imagen tan, tan, tan buena de la gran ventaja de la aeronave en gran submarino, ¿no? Que es sorprender al submarino. Es decir, como la aeronave no hace ruido debajo del agua, el submarino, su único sensor prácticamente es el sonar y no sabe que está ahí hasta que, hasta que es demasiado tarde. Y luego las aeronaves las vemos a lo largo de todo el libro colaborando con barcos, incluso, bueno, sí, sobre todo con otros barcos, tanto helicópteros como aviones, para cazar submarinos. Y esta es otra de las cosas en las que yo hago mucho hincapié en el libro y que Clancy refleja muy, muy, muy bien. La guerra antisubmarina es colaborativa por definición. O sea, un barco contra un submarino siempre va a tener las de perder. Incluso un solo aeronave, aunque a priori tiene la ventaja de que no es vulnerable frente al submarino, pero tiene la desventaja de la permanencia. El submarino siempre puede esconderse, esconderse, esconderse y al final el helicóptero o el avión se tendrá que ir, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se junta todo eso, se lleva un barco que puede estar allí indefinidamente, o dos barcos o tres. Estos barcos llevan helicópteros que se pueden ir relevando y los aviones, pues, que también colaboran y vienen desde lejos para ayudar, ¿no? En el libro yo pongo una cita que ahora mismo no recuerdo quién era, de que se calcula, no sé de dónde sacan los cálculos, que se llegan a utilizar hasta entre 20 y 25 medios antisubmarinos por cada submarino alemán en el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y se ganó esa batalla del Atlántico. Es decir, al principio los submarinos, los U-Boat han pasado a la historia con, ¿no?, ese misticismo de que eran capaces de derrotar a tal, pero la realidad es que si nos vamos a los últimos años de la guerra, cuando ya la guerra antisubmarina, digamos, despierta y bueno, realmente nace, ¿no? Porque es la primera guerra en la que hay guerra antisubmarina, digamos, ya como la conocemos ahora, son capaces, o sea, al final los U-Boat tenían una tasa de supervivencia ínfima y al final no llegaban a por los convoys, ¿no? Y es por eso, al final lo que tienes que hacer es poner muchos medios contra un solo submarino. Y luego otra cosa que también cita, o sea, aparece en el libro, es que no necesariamente, o sea, siempre pensamos, ¿no?, en una guerra, pues al final es el destruir al enemigo, pero no es siempre ese es el caso. Si tú vas en un convoy, tu misión es que el convoy llegue al otro lado del océano. No tienes por qué obcecarte en destruir al submarino. Entonces, simplemente con tener un número determinado de barcos alrededor del convoy y tener un par de helicópteros con un sonar calable y asustar suficiente al submarino, a lo mejor consigues no destruirlo, pero sí que decida que se tiene que ir, que no es capaz de penetrar esa cortina, o si es un submarino diésel eléctrico, dejarlo sin baterías o dejarlo sin aire, etcétera, etcétera. Estos, yo en mi libro menciono ejemplos de Malvinas
en el que los británicos no son capaces de destruir el único submarino argentino operativo, pero son capaces de evitar que cumpla su misión. Y al final, eso es lo que buscan, ¿no? O sea, que de alguna manera logran su objetivo. Y esto es una cosa que Clancy también menciona muy bien en el libro, ¿no? Como hay un momento en el que el soviético se quiere meter, se quiere meter, se quiere meter, pero no puede y ya está, se da la vuelta y no lo has destruido, pero has salvado el convoy que al final era tu objetivo, ¿no? Ahí hay varias cosas que te quería preguntar y que además también por la finalidad didáctica que tiene el podcast, porque hay mucho contenido, ¿no? Lo que has comentado. Por un lado, esa primera escena del submarino que saca el periscopio y se encuentra que hay un avión de patrulla marítima que le lanza un torpedo. Ujú, Bueno, hay dos cosas. Uno, comentabas que era un submarino que estaba buscando los submarinos misilísticos ujú. soviéticos y que lo más lo estaba haciendo en el mar de Barents, que era lo que los soviéticos y también la OTAN llama un bastión, o Sí, sea, es un un bastión, área. ¿no? El sitio en el que en teoría están seguros porque está protegido y tal y cual. Exactamente, pues si podéis explicar lo que es el concepto de bastión. Sí, Sí. básicamente el concepto, esto es una guerra que a los españoles nos queda un poco lejana, en Mm. parte por suerte, pero bueno, el concepto del uso, un poco lo que en la cultura popular se dice que el submarino balístico pues sale y se pierde por ahí y entonces está siempre listo para lanzar misiles. Quizás no sea tan así, quizás sale y va a un sitio en el que primero tiene eh, a priori una ventaja táctica, sobre todo acústica, en el sentido de que buscan sitios en los que ellos puedan escuchar desde muy muy lejos a cualquiera que se acerque, al menos por superficie o en inmersión, aeronaves no, pero otros submarinos o otros barcos. Y luego esas zonas generalmente son zonas que sus fuerzas amigas son capaces de, por utilizar un anglicismo, securizar, ¿no? De asegurar de alguna manera. Entonces son zonas que a lo mejor están patrulladas por unidades de superficie, que a lo mejor están patrulladas por otros submarinos no misilísticos, o sea, submarinos nucleares, pero de ataque, o incluso convencionales, y por aviones, ¿no? Por aviones de patrulla marítima. Esos son los bastiones. Entonces, Rusia, pues yo siempre he leído que era el mar de Barents, ¿no? En gran parte supongo que por la cercanía, que le era más fácil mantenerlo seguro, y en parte probablemente también por las condiciones acústicas. Y otra cosa que sale en esa escena es que cuando rebobinan, o sea, ven la imagen grabada de lo que ha captado el periscopio, Ujú, lo que ven es que el avión que les ha lanzado el submarino tiene toda la pinta de ser un Orión, o sea, un avión OTAN. Dicen, igual ujú, ha sido un noruego, porque como estamos aquí en la ujú, frontera entre el mar de Barents y la parte del Bastión y todavía el área de los noruegos, igual nos lo han lanzado un noruego. ujú. Y quería preguntarte sobre ese sistema de coordinación, que entiendo que una marina nacional es más fácil coordinarse con la Fuerza Aérea, o sea, en el caso de España, porque la MPA, que ahora se ha perdido, pero cuando se recupere es del Ejército del Aire, entiendo que eso se coordina. Pero claro, entre aliados, asumo Sí, que también se Clancy coordina siempre que haya buenos sistemas, ¿no?, de claro, coordinación. Clancy lo menciona en otro punto del libro, ahora mismo no recuerdo exactamente respecto a qué. Normalmente, o sea, los submarinos, bueno, y de hecho esto lo habla en otra, podemos mencionar la de pasada, que los submarinos americanos hacen una misión de colarse por debajo de la capa de hielo para hacer un ataque con misiles convencionales a Rusia y tal. Eh, y ahí hacen una operación submarina coordinada, es decir, con más de un submarino. De hecho, con media docena, casi, una cosa así. Eso no es lo normal. Y de hecho, el propio protagonista, el comandante del submarino, lo dice, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar juntos. Normalmente los submarinos, por su idiosincrasia, trabajan solos. ¿Vale? Esa manada de lobos de la Segunda Guerra Mundial de los U-Boat no se sigue haciendo porque los U-Boat, recordemos que no eran submarinos como lo entendemos ahora, eran sumergibles. Eran barcos que navegaban en superficie y se metían debajo del agua solo para hacer los ataques. Entonces, en superficie, pues era relativamente sencillo coordinarse. Debajo del agua es muy difícil coordinarse a cualquier distancia más de, vamos, un par de millas, 5 kilómetros para entendernos. Y además, aunque lo hagas, te estás dejando ver. Es decir, si tú usas lo que usan en el libro, que es el teléfono submarino, que al final es una especie de pequeño bueno, no es un sonar, pero bueno, es una forma de transmitir la voz por el agua. Al final, sí, es sonido por el agua, es como si fuera un sonar. Eso lo puede escuchar cualquiera. Es como si gritas muy fuerte para entendernos. Entonces no se utiliza.
Normalmente los submarinos operan solos. ¿Cómo se asegura que un barco o un helicóptero o otro submarino amigo no ataque a un submarino nuestro? Se establecen zonas. Entonces, hay una zona para que cacen los submarinos, una zona para que cacen los aviones y una zona para que cacen los barcos. Y esas zonas no se violan generalmente. Luego, puede haber una coordinación avanzada un poco más compleja, pero para entendernos esa es la base de partida. Clancy dice en el libro que los soviéticos sí estaban más acostumbrados a tácticas colaborativas entre submarinos. Yo no lo he escuchado en otro sitio y no sé muy bien cómo lo harían, porque ya digo que hablarse debajo del agua es muy difícil, muy, muy difícil. Y luego otra cuestión que has comentado y que en el libro es algo que también se infiere, es esos ataques submarinos a convoyes. Da la impresión, leyendo el libro y luego también tu propio libro, que eso prácticamente solamente está al alcance de los submarinos nucleares, ¿no? El poder seguir ese ritmo del convoy. Que un submarino Claro. convencional se le agota la batería rápido. O sea, más bien Sí, tiene que estar al acecho y que pase por exacto. ahí el convoy y él lo Eso es. embosque, que Eso más que es. O sea, el perseguirlo y submarino atacarlo. convencional tiene que esperar que el enemigo venga por él, para entendernos. ¿Vale? Y por eso yo siempre menciono con cierto, no es acritud, pero bueno, con cierto desdén, que no se me malinterprete, por favor, los datos de la Wikipedia, ¿no? La gente, los aficionados, con toda la buena fe del mundo, se van a Wikipedia o cualquier fuente de datos y, velocidad máxima 18 nudos. Nunca lo vais a ver a 18 nudos en un submarino, nunca jamás. A lo mejor va a hacer una evasión, una medida antitorpedo y ya está. A 18 nudos, primero hace mucho ruido y se le escucha. Segundo, no es capaz de escuchar por el ruido propio que hace. Y tercero, en el caso de los diésel eléctricos, de los convencionales, se le funde la batería en, no sé si decirte media hora o menos incluso. Em, los submarinos convencionales en inmersión, lo normal es que patrullen a velocidades a lo mejor de 5 nudos, vamos a decir. ¿Vale? Dependerá de la doctrina de cada marina y de la plataforma en particular y demás, pero por poner una referencia, 5 nudos, que son 10 kilómetros por hora, que es una velocidad, vamos a decir, 3 veces inferior a la que suele navegar un barco de guerra de superficie y los convoyes, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, el submarino, si le entra un convoy desde el través, desde un lateral, no le va a llegar. O sea, si intenta alcanzarlo, si están a la misma distancia de cruce, digamos, y se acercan en 90 grados, no va a llegar. El submarino tiene que posicionarse por delante. De hecho, en el libro de táctica lo tratamos. Hay una medida que es prácticamente geométrica, que se define como límites, líneas límite de aproximación. Esto se entiende mejor con un gráfico, pero voy a intentar explicarlo. Esas líneas, en función de la velocidad propia, poniéndonos ahora en el papel del barco de superficie, y de la velocidad que le consideras al submarino, te dicen, son unas líneas que parten desde ti, digamos, y van hacia adelante por los dos lados, por los dos costados, digamos en diagonal hacia adelante. Te dicen que si el submarino está fuera de esas líneas, más hacia el lateral, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, de ese cono que se abre hacia adelante de tu rumbo, no te alcanza. Y si está dentro, sí. Entonces, cuanto más rápido vayas, más estrecho es el cono, más difícil que te cojan. Y si tienes un contacto por delante, y sabes que es un contacto al diésel eléctrico y que solo hay uno, si cambias el rumbo y lo sacas del cono, ya no hay peligro. ¿Vale? ¿Eso qué nos da? Pues nos da a utilizar, por ejemplo, que se usa en el libro, esos piquetes, esos barcos que van por delante del convoy buscando contactos, porque si tú encuentras un contacto por delante, con los soviéticos no era el caso porque eran nucleares, pero si tú encuentras un contacto por delante y cambias el rumbo del convoy, pues a lo mejor lo evitas. Y aunque sea nuclear, lo que vas a hacerle es obligarle a ponerse a 18 nudos y entonces lo vas a escuchar, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Entonces, efectivamente, es fundamental. Y los diésel eléctricos al final es otra cosa que sale en el libro y que es creo que es otra de esas ideas que transmite muy bien dentro de la novela Clancy, es que hay un salto muy grande que es muy difícil de percibir para el que no está acostumbrado a estos temas entre la guerra oceánica pura y lo que llamamos el litoral, ¿no? Al marino nos gustan las aguas azules, azul oscuro, de muy lejos de costa, porque es el entorno que dominamos. ¿Qué problema hay cuando acercas a costa? Que ya llegan los MPAs, si son tuyos muy bien, pero si son del enemigo, pues mal, y llegan los submarinos diésel eléctricos, ¿no? O es más fácil que estén operando por allí. Entonces, hay una imagen que es muy gráfica en la novela, que es que cuando los convoyes llegan a estar bajo cobertura de MPAs amigos, ¿no? Salen de Estados Unidos bajo cobertura aérea amiga y luego hacen una parte del cruce al descubierto, digamos, y luego vuelven a entrar en cobertura aérea amiga desde el otro lado, ¿no? Y ya respira, ¿no? El comandante de la fragata respira tranquilo.
ese es el impacto que tiene un MPA sobre la guerra antisubmarina, ¿no? Y por eso es fundamental, muy, muy fundamental el alcance de los MPAs, que sean capaces de llegar lejos para cubrir cuanto más área mejor y una vez que llegan a la zona, tener permanencia para operar varias horas. De todos modos, con el tema del MPA yo tengo una duda. O sea, yo lo veo claro en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hay una película de Tom Hanks, no sé si la has Sí, visto, la de Greyhound, Greyhound, que sí. también se ve muy bien eso, porque Ujú, ahí son sumergibles. ujú. Pero con los submarinos nucleares, salvo que el MPA esté tirando sonoboyas en un Sí, pasillo muy intenso y protegiendo así el convoy, es más ¿de difícil, verdad es tan efectivamente. efectivo? Es mucho más difícil. Efectivamente, el MPA es más efectivo contra el submarino diésel eléctrico. ¿Por qué? Porque el diésel eléctrico se estima, creo que el dato lo vi en el libro y lo voy a decir de memoria, pero creo que era hasta un 30%, ¿no? En tránsito, el submarino diésel eléctrico pasa hasta un 30%, estos son números sacados de la Guerra de Malvinas, en cota periscópica, es decir, con el Con el snorkel fuera del snorkel y que eso se agua. puede pillar con el Y radar entonces de eso lo apertura puedes ver, sintética. es Sí. mucho fácil de ver desde un avión. Efectivamente, si es un nuclear que a priori solo va a sacar el periscopio para echar un vistazo y a lo mejor para mandar y recibir mensajes, es más difícil. Aún así se puede hacer. Tú lo que no pretendes nunca es barrer el océano entero, porque efectivamente con sonoboyas, la sonoboya es un pequeño sonar fungible que lo pierdes, que tiene un alcance bastante limitado, no puedes barrer el Atlántico entero. Pero tú sabes por dónde va tu convoy. Puedes poner una barrera suficientemente larga. Por eso los MPAs llevan ciento y pico sonoboyas o incluso 200, mientras que los helicópteros llevan 20. Porque el MPA está hecho para buscar, es verdad que no es capaz de buscar en medio Atlántico, pero a lo mejor sí es capaz de buscar en un espacio suficientemente grande como para cubrir el avance de un convoy. eh, y el helicóptero no, el helicóptero está pensado para una redetección, para que el barco con su sonar huela algo y manda el helicóptero para allá con sus veintipico sonoboyas y con esas veintipico es capaz de refinar ese contacto y al final pues ponerle un torpedo encima. Eh, por supuesto que el submarino nuclear tiene, entre otras, esa gran ventaja sobre el diésel eléctrico, que es su tasa el porcentaje de tiempo que pasa perdón, con algo por fuera del agua es muchísimo menor y por tanto es un enemigo mucho más temible, aparte de por el tema de la velocidad que ya hemos hablado antes. Y siguiendo con la guerra submarina, una cosa que explica muy bien el libro es ese trabajo de equipo entre la fragata y los helicópteros antisubmarinos, especialmente cuando ya hay un cambio en el propio libro y el protagonismo no tiene una Hazard Perry, que tiene el sistema LAMPS. Ujú. Y entonces, por si quieres comentar algo al respecto, porque Sí, ahí también se ve muy bien lo que tú explicas es en que tu es otra libro. cosa que se ve muy, no es gráficamente porque es una novela, pero que la imagen que plasma Clancy es muy buena. Las Hazard Perry nacen con el sistema LAMPS. El sistema LAMPS es un sistema que conecta al barco y al helicóptero de forma que son una misma plataforma realmente. Es decir, el barco ve lo que ve el helicóptero, no ve el proceso de lo que ve el helicóptero, que es normalmente lo que se ve de un barco a otro. Es decir, yo estoy en mi barco y veo cosas en mi radar, a esas cosas les asigno un símbolo informático y ese símbolo informático lo transmito por una red de datos y esa red de datos se la lleva al barco de al lado y eso es lo que veo al barco de al lado. No, no, esto no es lo que pasa en el sistema LAMPS. En el sistema LAMPS, yo en el barco veo el dibujo del radar del helicóptero. O sea, veo eso que se ve en las películas de la línea verde dando vueltas. Yo en el barco escucho las sonoboyas del helicóptero. Yo en el barco escucho, entre comillas, las emisiones electromagnéticas que recibe el helicóptero, ¿no? De guerra electrónica. Claro, esto te permite que los tres tíos que van arriba, que ya están volando, que a lo mejor están volando de noche, que van ahí con el traqueteo, que aparte de volar tienen que comprobar todos sus sistemas, hacer esa detección inicial de los contactos del cual, pues todo eso, en vez de que sean tres tíos, tengo otros 15 abajo en el barco que les apoyan y son capaces de hacer, no de trabajar sobre las cosas ya refinadas, en que puedes perder información por el camino, sino trabajar sobre el crudo, ¿no? Sobre los sensores tal cual. Y eso hace que al final lo que nosotros decimos es que el helicóptero es un sensor y un arma más del barco. Lo que pasa es que es un sensor y un arma que la puedes poner a 100 nudos, a 5.000 pies de altura y llevarlo hasta 100 millas del barco, ¿no? Entonces, esa simbiosis es brutal y esa es una de las apuestas fuertes que ha hecho la Armada recientemente con las adquisiciones, ¿no? Y nos va a llegar en 2025, está previsto que llegue el primer
MH-60 Romeo, que son los, digamos, descendientes de los primeros Seahawk, de los primeros Lambs, porque la Armada, en su doctrina, considera que el helicóptero se opera así, ¿no? Hay otras marinas que no lo hacen así, los británicos, los franceses, los italianos. Sus helicópteros son una unidad aparte, sale del barco, pero cuando está en el aire lo hace todo él, todo lo procesa él, y lo que le manda al barco y al resto de unidades son ya datos procesados. Bueno, yo he vivido, conozco nuestro sistema y a priori me parece mejor, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente es una opinión personal, pero con mi experiencia, yo además soy controlador LAMPS, o sea que he trabajado bastante con ellos, creo que es una capacidad, una ventaja muy importante. Y en el libro lo que aparece es el primer SH-60 Foxtrot, ¿no? Los primeros LAMPS fueron los SH-60 Bravo, que son los que sigue utilizando España, y los Foxtrots fueron los primeros de esa serie, de los Seahawk, que llevaban sonar calable. Y esto fue un salto muy grande porque hasta entonces los únicos dippers, que es como se llaman en la jerga, helicópteros con dipping sonar, con sonar calable, eran demasiado grandes para ir en los escoltas, salían desde los portaaviones. En Malvinas les pasó a los británicos que sacaban a los Sea King, que son más grandes que los Seahawk, desde los portaaviones y iban a apoyar a las fragatas. Y a veces tenían que quedarse apoyando a las fragatas a cierta distancia y entonces, como no podían tomar en la cubierta, hacían combustible en estacionario. Se les tira una manguera y hacen combustible volando, ahí pegaditos al barco y siguen volando, ¿no? Entonces el Foxtrot fue ese salto grande de capacidad porque se podía llevar a bordo de la propia fragata y ese equipo barco-helicóptero que es 10 veces más potente que uno u el otro solos, pues marca la diferencia y en el libro lo vemos a través de los ojos del coante y del piloto del helicóptero y la verdad que una vez más Clancy lo plasma muy muy bien. Otra cosa que se ve en el libro relacionado con esto es la paciencia infinita que requiere ese trabajo y luego la importancia de factores como la meteorología. Sí, sí, sí. La guerra antisubmarina es muy lenta. Yo en el libro las divido en tres, ¿no? La guerra antiaérea es la más rápida, la de superficie está en una cosa intermedia, ¿no? En la guerra antiaérea hablamos de, bueno, incluso de contactos supersónicos. En la de superficie estamos hablando de barcos que pueden ir a 20, como mucho 30 nudos. Y en la antisubmarina estamos hablando de 3 nudos, 5 nudos. O sea, velocidades absolutamente absurdas y luego simplemente lo que tardas desde que tienes un primer contacto a la que estás seguro que es un submarino puede ser, no sé, media hora, 3/4 de hora, una hora, porque tú en un radar a un avión cuando ves un contacto sabes que hay algo y ya está. Pues si hay algo y está volando es un avión o si acaso será un misil, ¿no? O hoy en día pues un dron. Pero sabes que hay algo. Un submarino no. El sonar no te dice que hay algo. El sonar te dice, ahí parece que puede que a lo mejor haya algo, ¿no? Entonces tú necesitas, pues, mover el barco para comprobar que el sonar lo coge en otra dirección. Si puedes ponerle otro sensor encima que no sea un sonar, por ejemplo, un detector de anomalías electromagnéticas. Si el sonar era activo, intentar detectarlo con un sonar pasivo, que el sonar pasivo, en vez de emitir un ping y escuchar, lo que hace es solo escuchar. Entonces, si escuchas, dices, anda, esto es una hélice. Además, es una hélice que hace ruido como la de este barco. Entonces, ya sé quién es. Tal. Todo ese proceso es largo, tedioso, en parte es aburrido, pero a la vez es súper tenso, porque claro, puede ser que sea un submarino de verdad y tiene un torpedo en cualquier momento, ¿no? Que es el arma que más tenemos los marinos. Entonces es una guerra en ese sentido, muy, muy peculiar y con una idiosincrasia absolutamente propia y distinta a la de los demás. De hecho, yo en el libro hablo primero de la guerra, digamos, sobre la superficie, antiaérea, de superficie y electrónica, y al final hablo de antisubmarina porque en cierto modo está muy muy separada de las demás. Luego hay otra cosa que en el propio desarrollo del libro se ve y que nos lleva un poco a la actualidad. O sea, antes comentabas que lo importante a la hora de defender el convoy es defender el convoy, no tanto hundir submarinos, que eso pasa por hundirlos o por ahuyentarlos. Pero hay un momento en el libro en que los americanos detectan un cambio de táctica por parte de los soviéticos y es que los submarinos empiezan a atacar a los propios escoltas. Claro, eso nos lleva a la disponibilidad de escoltas y a cómo las marinas occidentales, por la reducción de presupuestos tras el fin de la Guerra Fría, de lo que estamos analizando, se han quedado con un número menor de escoltas. Entonces, bueno, ya el carácter a veces decisivo que tiene
disponer de esos buques, porque están luego, pues no, los números que están en orden de batalla, pero luego la disponibilidad en real. Yo creo que no somos capaces en tiempos de paz de ver realmente cómo cambiaría la cosa en caso de un conflicto abierto de esta escala, ¿no? Y para hacernos una idea, o sea, ni siquiera yo creo que nosotros, que de alguna manera lo podemos entender, tú te vas a los números de barcos de la US Navy al final de la Segunda Guerra Mundial y no es, o sea, no hay forma de entenderlo. O sea, era una barbaridad, pero una barbaridad de proporciones épicas, descomunales, y eso es lo que pasaría, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues tenemos la suerte, yo creo, de haber vivido una época tranquila con sus conflictos y sus cosas, pero la realidad es que de la Segunda Guerra Mundial no ha habido ese gran enfrentamiento. Y bueno, se han hecho ciertas adaptaciones y efectivamente, desde luego en los primeros compases de un conflicto que se diera hoy en día de este calibre, habría que hacer ahí muchos ajustes, ¿no? Ese cambio de táctica, parece que los soviéticos a priori piensan, o sea, son conscientes, ¿no? A lo mejor por esa mentalidad más continental, a mí lo que me interesa es hundir barcos en los que hay soldados, tanques y combustible, ¿no? Y lo hacen bien. De hecho, en Malvinas siempre se ha dicho, ¿no?, que si hubiesen ido a por los transportes en lugar de tal, igual los argentinos se hubiesen salvado. Pero luego dicen, oye, bueno, y si soy capaz de quitarme las escoltas de en medio, luego tengo más tranquilidad, más libertad para hundir a los mercantes, ¿no? Y una cosa que también pinta muy bien Clancy, si uno se para a pensar, es que bajas las va a haber. O sea, tú en un conflicto de esta escala vas a perder barcos. Te pongas como te pongas. Y de hecho el protagonista está primero en una Nox y lo que le pasa es que se la hunden y entonces, bueno, se la hunden o se la medio destrozan y entonces le dan una Perry, ¿no? De siguiente mando. Entonces tú vas a perder barcos seguro. Y efectivamente hoy en día hemos tendido, no solo en el ámbito naval, porque nos pasa también un poco en el aéreo, yo creo, ¿no? A cada vez mejor tecnología, cada vez más capacidad, cada vez más tal, pero a lo mejor tenemos un poco todos los huevos, ¿no?, en la misma cesta. Y al final, esto creo que lo decía Stalin, ¿no?, que la cantidad también es una cualidad. Y al final, poder estar en más sitios y sobre todo ser capaz de reponer las bajas en un conflicto que sea mínimamente alargado, tiene tanto más importancia, ¿no?, que estar ahí de primeras. Es que esto lleva a dos cosas. Una la comentas en el libro, que es las medidas de protección de los propios escoltas, porque en la novela sale el tema del Nixie, que tú también comentas en tu libro, Sí. y luego también en la actualidad ya, y además, en concreto en España, esto que se está hablando, que no sé hasta qué punto es real, de que la nueva serie de BAM va a tener capacidad antisubmarina o van a ser, o más bien, al final va a derivar a corbetas, que quizás eso tenga más sentido. Pero Sí. va en esta línea de aumentar el número de escoltas. Sí. El Nixie, para el que no lo conozca, es un señuelo antitorpedo. Básicamente es un cilindro que se remolca por la popa con un cable y emite un ruido que pretende emular el ruido del barco y ser más jugoso que el barco. Entonces lo que pretende es que el torpedo se vaya por el Nixie y lo pierdes. El Nixie lo pierdes y tienes que remolcar otro cuando pierdes ese, ¿no? Bueno, en el libro, si mal no recuerdo, funciona uno el primero, pero luego la segunda vez no, o así, en fin. Que yo sepa, los Nixies no están, vamos, en situaciones reales no están probados porque no hemos vivido mucha guerra antisubmarina de verdad. Y luego el tema del número de escoltas. Efectivamente, en España ahora hay dos, vamos a decir, rumores. Y yo, todos sabéis que soy marino de guerra, pero esto lo puedo hablar con toda tranquilidad del mundo porque no tengo ni idea de. O sea, yo me dedico, estoy en mi barco y me dedico a lo mío y de estos temas de adquisiciones no tengo ni idea. Hay dos rumores. Uno es que los BAM 7 y 8, si vienen, vengan en configuración corbeta. Y luego el otro es que es la EPC, ¿no?, la European Patrol Corvette. Entonces, bueno, así muy rápido mi opinión. BAM 7 y 8, la pega que le veo a los BAM, o sea, no a los BAM, sino a este concepto, es que la Armada, efectivamente, podemos pensar que está mal de escoltas, pero yo creo que está peor de patrulleros.
Entonces, si empezamos a convertir los van, porque claro, si se van el 7 y 8 a modelo escolta, a corvetilla o como queramos llamarlo, bueno, a mí me hace pensar que se reconvertirían los primeros 6, ¿no? Con una obra de media vida. Entonces, bueno, a lo mejor hemos decidido dejar la seguridad marítima, ¿no? Esa vigilancia marítima de menor intensidad en manos, pues, por ejemplo, de la Guardia Civil, que tiene ya también ciertas competencias o muchas competencias en ese ámbito. Pero bueno, a mí se me da un poco de miedo, porque la Armada sigue teniendo misiones en el exterior, ¿no? Que hay que mantener y que para las que los BAM están muy bien preparados. Eso por un lado. Y luego está que, bueno, Navantia, que es nuestra empresa de bandera naval, ya construye corbetas. Ha construido muchas y han salido muy bien porque nos han pedido más. Entonces, la necesidad de que ahora reutilicemos una plataforma que hemos diseñado como patrullero para meterle entiéndeseme, con calzador, misiles y sonar y tal. Bueno, ¿y por qué no hacemos una Avante 2000, que es lo que le hemos hecho a los saudíes, ¿no? No sé, no lo sé, no lo sé qué es lo que se está pensando y ya digo, como no sé si va a salir adelante o no, si son rumores o no, pues yo digo eso Sí. y lo digo con total la tranquilidad de que no es una opinión oficial. A ver, tiene más sentido la corbeta, porque aparte luego el van está la cuestión de la habitabilidad, ¿no? Está Porque la al cuestión final de la si metes habitabilidad, que es una cosa sistemas que es más yo gente, sí, defiendo más mucho. Necesitas turnos. más gente y el BAM se puede operar con poca gente porque se vive relativamente bien. Yo estaba destinado 2 años en un buque de Ciudad Marítima, en el Tornado, y hay mucho trabajo, pero es un barco muy cómodo. Y entonces una cosa compensa la otra, o al menos en cierta medida puede compensar la otra. Si tú para una corbeta necesitas 100 tíos, 100, 120 tíos, incluso sin helicóptero, ¿eh? Entonces, ahora tienes que meterle misiles en algún sitio que a mí no me caben, sinceramente, no sé dónde los metes. Tienes que meterle un sonar, que ese sí cabe. Yo, de hecho, lo he hecho en mis novelas. Le pones un contenedor ahí en toldilla en la popa y te cabe un sonar. El que le vamos a poner al SF-110 tiene una versión pequeña que cabe en contenedor y se le puede poner. Vale. Pero misiles, porque bueno, si es una corbeta tendrá que ser capaz de defenderse ya con cierta. El BAM tiene cierta capacidad, yo lo he defendido de defenderse de un misil, pero hombre, ya si es un escolta, pues en fin, tiene que tener una capacidad un poquito más avanzada. Y yo el único sitio que veo para meterle misiles es quitarle el hangar. Entonces pierdes el helicóptero, o al menos lo pierdes para despliegues largos y yo no sé. En fin, no lo sé. No sé qué idea hay. Pero desde luego, si queremos una corbeta, ya Navantia ya ha hecho varias y parece que han salido bien. Entonces, bueno, no sé exactamente qué idea hay. Y luego está la European Patrol Corvette. Esto por ahora es, como yo digo, siendo un poco malo, es un PowerPoint, ¿vale? Por ahora no hay nada. Es un proyecto de hacer una corbeta entre varios países europeos, que quiero recordar que son Italia, España, Grecia y no sé si Francia, ahora mismo no me acuerdo. Pero es un proyecto, esto es un poco Frankenstein, en que la idea es que la plataforma sea común, pero luego cada uno haga con ella lo que quiera. Que para mí tienen los riesgos de las dos cosas. O sea, tiene lo malo de que la hago yo solo para mí, por tanto, en vez de tener la economía de escala de hacer 20 radares iguales, voy a hacer yo 4 y me van a salir por un ojo de la cara. Y luego el riesgo de que como cada uno queremos hacer lo nuestro, cada uno tiramos para nuestro lado y al final tampoco aprovechamos la economía de escala. Entonces, no lo sé, no sé por dónde saldrá. Esto yo creo que es un poco más a largo plazo porque todavía hay que ponerse de acuerdo, definirlo y demás, y no sabemos por dónde irá. Volvemos a lo mismo. España ya construye y diseña una corbeta que a priori sobre el papel es perfectamente capaz y que de hecho ha salido tan bien, al menos eso piensan sus usuarios, que han pedido más. Entonces, bueno, no sé. Es verdad que yo entiendo que la idea del proyecto europeo es porque aprovechas presupuestos PESCO, en fin, pero no sé. A priori lo fácil sería decir, oye, decir adelante, oye, hazme 4 como estas, que ya las haces muy bien, ¿no? Y te ahorras un poco todos los riesgos de cualquier proyecto nuevo que los tienen, innegablemente, ¿no? Sí, esto era por la cuestión de los números, porque cuando acaba la Guerra Fría, España tenía las 5 clase Knox, las Baleares, luego tenía las, que sigue manteniendo, ¿no? Las F-80 y las corbetas, las clase descubierta, que eran Eran 6, si 6, no sí, recuerdo sí. mal. Sí, O sea, que son España números. ha perdido una escuadrilla. Tenía 3, de 5 o 6 cada una, y ha perdido una de las 3. Es verdad que ha perdido la pequeña, digamos, la de las corbetas,
que no tenían helicóptero y bueno, pues no dejaba de ser un barco un poquito menos capaz, aunque bueno, yo conozco bien a uno que ha mandado una corbeta y una fragata de las de... No, perdón, ha mandado una corbeta y estuvo de oficial en una fragata de las de Rota y dice que básicamente eran lo mismo pero sin helicóptero, o sea que eran barcos muy capaces. Pero bueno, efectivamente esa escuadrilla de escoltas, que era la 21, si no me equivoco, la perdimos. Y bueno, ahora parece que suena, ¿no? Suenan tambores de guerra de que se va a recuperar, ¿no? Las corbetas que hace años que no tenemos. No lo sé. No, que yo Ujú. sepa oficial no hay nada más allá de digamos, alguna indicación de que España se iba a meter en el proyecto de European Patrol Corvette. Bueno, ya veremos por dónde sale. Muy bien. Bueno, seguimos con el libro, cambiando un poco de tercio. O sea, hemos visto guerra antisubmarina y si quieres vemos ahora otros tipos de guerra, ¿no? Ujú. Hay una gran ausencia en el libro que es la guerra superficie-superficie. O sea, guerra naval superficie-superficie. Que es curioso, ¿verdad? Porque lo comentamos en el episodio anterior, la dificultad de encuentros entre barcos y un duelo entre buques lanzándose misiles, y ahí hablamos si los barcos tienen ahora mismo suficientes misiles como para lanzar varias salvas, porque parece que se va todo en una salva, ¿no? Sí, sí. Pero es que en la propia guerra de Malvinas hubo un conato de guerra superficie a superficie, porque parece que el grupo del Belgrano iba en esa línea a hacer una especie de pinza con el otro grupo de portaaviones, que eso fue al final abortado por el ataque con el submarino de Conqueror, pero no, al final no hubo ese encuentro, ¿no? Y en la novela es que ni se contempla. O No, sea que a mí me yo parece creo que curiosa no se esa contempla ausencia, sí. porque Clancy es bastante realista y yo creo que es consciente de que la Marina soviética no está a la altura, ¿no? Precisamente porque la Marina estadounidense es muy aeronaval, entonces sería capaz de pegarle a la soviética desde mucho más lejos, básicamente. Mm. Hoy en día con el avión y el misil los alcances que se tienen son, vamos, son infinitos, ¿no? Y yo creo que lo puse al final, creo que está como uno de los anexos, ¿no? Al libro de táctica una historieta, un relato breve en el que tengo que retorcer, digamos, un poco la realidad para que dos barcos lleguen a encontrarse en el uno contra uno y llegar Sí, incluso de al acuerdo. combate al Sí, sí, cañón, sí. ¿no? Pero claro, Sí, sí, tienes que sí. quitarle a uno la guerra electrónica, meterlos en niebla, o sea, tienes que retorcerlo todo muchísimo, ¿no? Y efectivamente es complicado. Hoy en día los puños, digamos, de las marinas poderosas son la aviación naval y los submarinos, ¿no? Los barcos al final son de alguna forma unos agregadores de capacidades, ¿no? El Mm. barco te permite controlar el mar o proteger un convoy, pero normalmente no es el arma ofensiva, es más bien defensiva, en parte por velocidad, en parte porque no es capaz de esconderse como el submarino. O sea, hemos hablado de guerra antisubmarina y luego otro aspecto que tiene un peso importantísimo en la novela es la guerra antiaérea y cómo en esa estrategia A2AD soviética los bombarderos estratégicos soviéticos, bueno, en rol de guerra, o sea, guerra antisuperficie, pues juega un papel importantísimo. Pero claro, ahí está el gran desafío de localizar a la flota americana. Y para eso es fundamental la guerra electrónica. Entonces, ahí hay cosas que dan juego. Sí, hay cosas que otra vez Clancy da muy bien en la tecla, ¿no? Una de ellas es lo que se conoce en la jerga como EMCON, o Emission Control o control de las emisiones. Y vemos a los barcos americanos totalmente apagados. Y tú dices, ¡joder, estos barcos ahí con los radares Aegis y todas las capacidades que tienen, y van como un trozo de hierro flotando, ¿no? Y lo que utilizan son sus aeronaves, esto es en un grupo de portaaviones que es capaz de poner aviones de alerta temprana en el aire y tal, para conocer lo que tienen alrededor. Y llegado el caso de que tengan que defenderse, pues avisan a los barcos y los barcos se encienden. Esto dificulta mucho, pero muy, muy, muy mucho, que el enemigo los encuentre. Y sobre todo, que los encuentre y los identifique. Es decir, en la mar ya nos vamos arriba de la superficie, ¿no? Y ahora encontrar es relativamente fácil, no como bajo el agua, porque el radar funciona a todo tiempo, de día y de noche, tiene un alcance muy grande, sobre todo si lo pones en un avión, porque digamos que amplías el horizonte, pero el radar lo único que te da es un punto, una mancha, ahí hay algo, puede ser una isla. Hombre, normalmente tienes cartografía y sabes que no es una isla, y sobre todo si se mueve, pero no sabes qué es, puede ser un mercante, puede ser un pesquero o puede ser el enemigo. Entonces, la forma de identificar, o sea, tú primero tienes que localizar, o sea, detectar aquí hay algo, localizar, ese algo está en este punto en concreto, y el siguiente paso es identificar, ¿no?
para identificar sobre la superficie se suele hacer por señales electrónicas. Es decir, esta onda de energía electromagnética tiene esta frecuencia, este ancho de pulso, estas características, y yo la comparo con mi base de datos y entonces sé que es, pues por ejemplo, un radar Aegis, y entonces sé que en esta dirección, desde donde me ha venido esta onda electromagnética, hay un radar Aegis. Yo corto esa dirección con esa misma detección desde otro barco o desde otro avión, y eso, en ese corte de las dos direcciones me sale un punto en el mapa, digamos, que es donde se supone que hay un barco con el radar Aegis. Los americanos, para negarle esta posibilidad a los soviéticos, lo que hacen es que van apagados. Tienen a los aviones, en vez de estar justo encima de sus barcos, pues los ponen un poco desplazados, y así no le dan pistas al enemigo de dónde están. Todo esto luego tiene un montón de capas más, es decir, al avión hay que protegerlo con cazas, ¿no? y para evitar que lo encuentren, y luego el soviético lo que no puede hacer es acercarse a ciegas a un contacto desconocido, porque si se acerca a ciegas a lo mejor se lleva un misil de vuelta, ¿no? Entonces ahí está el juego, ¿no? De yo voy apagado, tú no te puedes acercar, si te acercas te disparo, es un poco el juego. También se puede hacer con algunos barcos apagados y otros encendidos para intentar engañar al enemigo, y etcétera, etcétera. Luego otra cosa que sale en el libro es la guerra electrónica, digamos, ofensiva, ¿no? Lo que se conoce popularmente como jamming o perturbación. Y está muy bien, otra vez, hecho por el autor, porque a lo mejor, si lo vemos pues, en las películas o tal, nos imaginamos que el jamming es, pues ala, yo le echo ahí un chorro de energía y lo ciego por completo, ¿no? Y ya no es capaz de verme. No es tan así. Hay un punto que se llama burn through, traducido sería algo así como el punto a través del cual soy capaz de quemar, digamos. Entonces, ese avión que va perturbando se va acercando al barco. ¿Qué pasa? Que llega un punto que el radar del barco tiene más fuerza que la perturbación y es capaz de llegar al avión, rebotar y que la señal de vuelta tenga más fuerza todavía que la perturbación. Ese es el punto en el que el barco vuelve a ver al avión, ¿no? Y eso está hecho también en el libro, está la verdad que muy bien hecho. Además, la perturbación tiene una desventaja para el perturbador, que es que ya sabes que hay alguien y que no es bueno, porque evidentemente ni un avión comercial de Iberia ni un mercante te van a andar perturbando, ¿no? Y eso son algunas de las cosas de guerra electrónica que están también muy, muy bien planteadas. Luego hay una cuestión en el libro que es cuestionable y que lo habíamos comentado antes fuera de micro y que yo creo que es pertinente por lo menos mencionarlo, ¿no? Que es que en el libro da mucha importancia a un satélite radar de los soviéticos para vigilancia naval. De hecho, los americanos se bajan, o sea, con la misión ASAT de un F-15 Sí. destruyen uno de esos satélites. Entonces, eso ahí le da un protagonismo enorme para decir, bueno, con esto localizan a la flota. Es verdad que no es o sea, que no da tiempo a reaccionar y que no permite hacer el targeting, pero ya da muchas pistas luego a los BEAR, que los Tu-95 BEAR, que actúan como aviones de búsqueda, para luego ya lanzar a los bombarderos, ¿no? Entonces, tú Sí. comentabas que eso no está claro que esa Yo no tecnología estoy ni seguro exista. de que sea posible. Desde luego en la época me sorprendería mucho. Y hoy en día sabemos que ya se hace más con imágenes, que hasta donde yo sé. Y ya digo, aquí no pongo la mano en el fuego por nada de lo que estoy diciendo, y si alguien pues conoce otros datos que nos los haga llegar, e intentaremos, pues nos corregiremos, ¿no? Aunque sean redes sociales. Pero hoy en día lo que se utilizan con radares son principalmente imágenes, ¿no? Y hemos visto incluso en redes sociales, pues el portaaviones chino está ahora navegando por tal zona. ¿Qué pasa? Que para cubrir grandes áreas necesitarías o un número absolutamente absurdo de satélites o unos sensores que hoy en día, hasta donde yo sé, y reitero, hasta donde yo sé, no tenemos, ¿no? O sea, tú con una cámara no eres capaz de cubrir con suficiente detalle espacios grandes de mar, digamos, tienes que ir haciendo barridos y con lo cual te pierdes cosas. Y con un radar, hasta donde yo sé, creo, desde luego entonces estoy casi seguro que no, y creo que incluso hoy en día no funciona, o desde luego no en espacios muy grandes de mar, ¿no? Hablábamos fuera de micro, yo no soy un grandísimo técnico, pero bueno, algo he estudiado de guerra electrónica, y por temas de potencia de señal, luego de ser capaz de distinguir la señal de rebote de los rebotes del mar respecto a los barcos y tal, me parece complicado.
¿Se puede hacer algo así? Sí, se puede hacer con satélites más de imágenes, digamos, incluso en infrarrojo, ¿no? Un barco sobre la mar se destaca mucho su firma infrarroja, pero con radar a mí se me antoja complicado. Y en la época no sé si esa tecnología existía. Clancy hace pequeñas cosas que se salen de lo que había realmente sobre el tablero de aquella, ¿no? Entre otras el frisbee que ya hemos comentado. Y yo creo que esta puede ser otra. Yo, desde luego, en la única cita que he encontrado, la única información que he encontrado, aunque ya tiene unos años, la puse en el libro y creo que hablaba de más de 100 satélites para cubrir solo el mar de la China Meridional, que es un mar, pero no es un océano, ni mucho menos. Y hablaba de más de 100 satélites. Es verdad que desde entonces, la cita creo que ya digo tenía unos años, puede haber evolucionado la tecnología, pero no creo que estemos en... O sea, a mí me da la sensación que hay gente que se cree que somos capaces ahora, o que al menos algunos, Estados Unidos y quizás China, sean capaces ahora de simplemente tener vigilado todos los océanos en permanencia, y yo creo que estamos todavía muy lejos de eso. Muy bien. Si quieres pasamos ya a la parte de guerra antiaérea, que en el libro es también algo épico en algún capítulo y da bastante juego, ¿no? Sobre todo el tema del Aegis, pero vamos, ahí comentamos lo que quieras. Vale, pues sí, la guerra antiaérea, antes hablamos un poco eso de la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Y la guerra antiaérea es la más rápida, el avión va mucho más rápido que el barco, el misil va más rápido todavía. Y luego la guerra antiaérea, al igual un poco que la submarina, aunque por razones distintas, para el barco es eminentemente defensiva. El barco no puede decidir cuándo se da el choque, porque el barco va más despacio. Entonces el barco tiene que esperar a que el avión se acerque y en ese momento defenderse, ¿no? Esa rapidez lo que exige es el desarrollo que se hizo en esa década, bueno, en las anteriores, ¿no? Y en esa década se materializa, ¿no? Que es cuando nace el Aegis. El Aegis, que no son siglas, es el escudo, un escudo de la mitología griega, eh, eh, es un sistema de combate que tiene muchísimos automatismos. Empieza en un radar que, en vez de dar vueltas, es plano y digamos, pues de forma electrónica dirige sus haces de energía. Y entonces eso le permite, en vez de tener que esperar varios segundos a que el radar dé la vuelta, pues mandar energía al punto que él quiere en cualquier momento, incluso de forma casi continua, ¿no? Eso lo que hace es priorizar los blancos más peligrosos y más urgentes y enfrentarlos con misiles. Y en misiles también vemos aquí, bueno, todavía no llegamos a verlo, pero vemos todavía la versión antigua, ¿no? De lo que tenemos hoy en día, que es los lanzadores de brazo. Es decir, eran unos brazos mecánicos enormes que sacaban misiles que estaban debajo de la cubierta, de uno en uno o de dos en dos, y los lanzaban, ¿no? Para eso el brazo tenía que moverse y desplazarse, y tardaba pues varios segundos entre un misil y otro. Hoy en día ya todas las marinas, todos los barcos modernos han pasado a las celdas, ¿no? A esos agujeros en la cubierta, en los que en cada uno hay un misil. Bueno, en algunos hay 4 por misil, pero vamos, que cada agujero en sí mismo es un silo que permite que el misil salga, y entonces tú puedes poner, exagerando un poquito, todos los misiles en el aire a la vez, ¿no? Eso te permite, o lo que busca es vencer los ataques de saturación que vemos en el libro, que es que los soviéticos les ponen, en el libro creo que le ponen 140 misiles antibuque a la vez a una agrupación, ¿no? Entonces, aunque tú tuvieras suficientes misiles antiaéreos para defenderte de 140 misiles antibuque, si los tienes que poner en el aire de uno en uno, de dos en dos, casi seguro que no te va a dar tiempo, ¿no? Porque haciendo un cálculo trigonométrico, entre comillas, sencillo, entiéndase la broma, se sabe aproximadamente que la distancia de detección de un misil rozaolas son unas 15 millas, ¿vale? Porque viene por debajo del horizonte, y en la milla 15 aproximadamente, depende de la altura del radar, es cuando lo vas a ver desde el barco. Aun siendo subsónico, o sea, aun yendo por debajo de la velocidad del sonido, desde esa milla 15 hasta que llega al barco, no tienes mucho más de un minuto para reaccionar. Entonces, si tardas un segundo, o si tardas 5 o 10 segundos entre un misil y otro para defenderte, y te ponen tantos, pues evidentemente no te va a dar tiempo, ¿no? En el libro planteo un escenario diferente y es curioso y muy interesante por lo que estabas comentando, porque a ellos sí que les da tiempo, ya que la salva descomunal que le lanzan los soviéticos de misiles AS-6 Kingfish se los lanzan a gran altura. Entonces casi son misiles de crucero, pero es que van volando muy alto, o sea, no son rozaolas, y por eso les da tiempo a lanzar todo. De hecho, me di cuenta que el depósito del ticón de droga se queda vacío, o sea, que lanzan todo lo que tiene, ¿no? Pero claro, es lo que tú estás comentando, es un rozaolas, o lo haces con... Te lo comes, sí. Te lo comes, o incluso con celdas, es que te lo comes, no te da tiempo a enfrentarlo con todo eso. Por eso mismo, es otra cosa que también plantea muy bien el autor, la guerra
la defensa antimisil, que es al final, la guerra antiaérea al final casi se reduce a eso, porque ya he dicho, es una guerra defensiva, se hace por capas. Entonces, como tú con una capa nunca vas a ser capaz de derrotarlo todo, y ninguna capa te va a asegurar un 100% de efectividad, lo que haces es poner varias capas y buscar que cada una tenga, pues no sé, un 80%, ¿no? La guerra electrónica tiene un 80%, los señuelos otro 80%, los misiles de medio alcance otro 80% y los de largo alcance otro 80%, y entonces que un misil consiga pasar todas esas capas, al final si hacemos el cálculo probabilístico, pues a lo mejor es de un menos de un 1%, ¿no? Y por eso es lo que se hace. Entonces los americanos, que claro tienen mucha capacidad, ponen una capa muy exterior de cazas, los propios cazas son capaces de derribar misiles enemigos, luego tienen sus misiles de largo y medio alcance, luego utilizan el chaff, que son señuelos electrónicos, en su formato más sencillo son tiras de metal que dan eco al radar para engañar a los misiles, o tiras, digamos, calientes que también engañan a los misiles infrarrojos. Y luego los Closing Weapon System, los CIWIS o digamos, sistemas artilleros de corto alcance y muy alta, lo diré, disparos por minuto, ¿no? De mucha capacidad de fuego. Sí, de cadencia, sí. Eso es, gracias. Entonces, esa es la defensa antimisil, ¿no? Está por un lado el automatismo, el que el sistema, si tú le dices, oye, cualquier blanco que venga justo hacia nosotros, a más de tanta velocidad, a tanta altura y tal, es enemigo. O lo enfrentas tú directamente o simplemente pongo una alarma que yo tenga que darle a aceptar y sale un misil y me defiendo. Eso es por un lado el automatismo y luego el otro son las capas, ¿no? Cuantos más capas y más variadas, es decir, si todas tus capas son de misiles, a lo mejor el enemigo ha encontrado un arma que es capaz de vencer a los misiles, ya sea por velocidad, ahora que están muy de moda los hipersónicos, o por otra cuestión. Pues entonces lo ideal es combinarlos, tener capas electrónicas, por ejemplo, de perturbación y de señuelos electrónicos, tener capas, digamos, duras de misiles y capas ya en corta distancia artilleras, ¿no? Pueden ser CIWIS o pueden ser, digamos, cañones, para entendernos, montajes artilleros más tradicionales que además hoy en día se pueden municionar con munición guiada y tal, que parece ser que son bastante precisos y efectivos. De hecho, los italianos parece que en Bab el-Mandeb se bajaron un misil o un dron yemení con un montaje Tomelara, que son los que llevan esta fragata, vamos, un montaje clásico de 76 milímetros de toda la vida. Otra cosa que aparece en ese capítulo, el de la danza de los vampiros, que es donde aparece ese enfrentamiento entre los Backfire y el grupo de portaaviones, es la cuestión de la niebla de la guerra y la cuestión de los señuelos, en este caso con fines ofensivos, que es algo que a mí me llama la atención que, por ejemplo, España, no sé si tiene señuelos, o sea, si el ejército del aire tiene señuelos, porque en este caso, y bueno, y luego en casos reales, por ejemplo, en la operación Moley Cricket de los israelíes en la guerra del Líbano en 1982, también juegan un papel bastante importante a la hora de engañar las defensas antiaéreas del adversario, que en este caso funcionan. Yo, ¿Hacen si su te soy papel? sincero, fuera de este libro no los había visto, no lo conocía como tal. De hecho, me parecía una idea bastante buena de Clancy. Para el oyente, básicamente los soviéticos lo que hacen es lanzar una primera salva que parecen ser misiles y resultan ser unos drones viejos. Y entonces los americanos, digamos, empeñan sobre todo a sus cazas y no sé, no me acuerdo si también aparte de los misiles de los barcos, en derribar a estos drones. Y entonces luego cuando los cazas quieren reaccionar contra los que sí que son misiles, ya están fuera, ¿no? Por distancia y velocidad de ser capaces de derribarlos y entonces, claro, se les cuelan muchos y llegan hasta los barcos. Efectivamente, esto es, ¿no? Todos los teoricistas de la guerra han hablado del engaño, ¿no? Sun Tzu, Clausewitz, seguro que muchos de la gente no se acuerda de algunas citas, ¿no? Y aquí los soviéticos en el libro lo consiguen. Aquí quizás que les falta a los americanos que no utilizan la guerra electrónica para intentar identificar esos blancos. Están, por supuesto, en el pandemonio, ¿no? De una defensa antimisil, que ya digo que es súper rápida, súper estresante, y nadie se para a pensar que esos misiles que vienen no están emitiendo ninguna señal radárica. Es verdad que solo lo suelen hacer en la última fase del vuelo, pero es una forma de asegurarte de qué es lo que te está atacando, ¿no? A ver, yo no digo que debas esperar a que pase, pero bueno, si fuese un misil rozaolas, sí que ya prácticamente cuando pasa por encima del horizonte, más o menos abre su pequeño radar el misil que te ataca y entonces
tú debes ser capaz de, con tu sistema de guerra electrónica, escucharlo, entre comillas, y entonces asegurarte de qué es lo que es, ¿no? En este caso no pueden porque, como has dicho, son misiles de crucero lanzados a gran altura y a gran distancia, y entonces normalmente van a hacer un vuelo inercial hasta un punto ya cercano al punto previsto de impacto, que es donde abren sus sensores, ¿no? Ya sean radáricos, infrarrojos, los que tengan. Pero sí, como es así, se la cuelan a los americanos y efectivamente empeñan, ¿no? Digamos, de alguna forma libran una de esas capas, que son los cazas, con ese engaño. Y ya para terminar, por lo menos alguna mención a la guerra anfibia, porque en el libro también tiene su papel. Ahí está el rol que juega Islandia. Además, en el libro se entiende muy bien por qué Islandia, siendo un país que no tiene fuerzas armadas, es miembro de OTAN. Y es por el valor geoestratégico que tiene, ¿no? Por el control del Atlántico Norte. Hay una operación bueno, tanto de ocupación en su momento, como luego ya de recuperación, que es una operación anfibia más clásica. Y hay varias cosas también que son interesantes. Sí, aquí hay una que me llama mucho la atención porque mi trabajo de fin de carrera, digamos, en la Escuela Naval, que luego se convirtió en un artículo de la revista Marina, era sobre los Zumwalt. Los Zumwalt son esos destructores hipermodernos estadounidenses que en origen se diseñaron con la idea de apoyar a los marines, ¿no? A su infantería marina en los desembarcos. Los marines habían, digamos, elevado una queja, para entendernos coloquialmente, sobre que no había suficiente capacidad de apoyo de fuegos durante un desembarco, porque se habían dado de baja ya todos los acorazados, ¿no? Que una de sus misiones había sido esa. Y entonces se diseñaron los Zumwalt, que luego el proyecto pues quedó totalmente demacrado, ¿no? Inicialmente se pensaban hacer 30 y tantos, luego 24, al final se quedaron en 3. Entonces, en el libro lo que pasa es que efectivamente necesitan ese fuego naval de apoyo para hacer un desembarco anfibio contra una posición bastante defendida, y lo que hacen es sacar prácticamente de la nevera no sé si un par de acorazados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los utilizan para dar ese apoyo de fuego. Hoy en día, ¿cómo se pretende hacer? Se pretende hacer con misiles. El misil te permite hacerlo desde muchísimo más lejos, ¿no? Y además es mucho más preciso. El hacerlo desde más lejos te permite de alguna forma saltarte esa zona A2AD, si la hubiera, eh, porque si no tienes que meterte tú con el barco dentro de la zona 2AD y lo más probable es que no te puedas meter o no puedas salir. Entonces lanzas los misiles desde lejos. ¿Qué problema tienen los misiles? Primero, son muy caros y luego su número generalmente es muchísimo más limitado que el de la munición artillera, ¿no? Entonces el Y Zumwalt luego que te lo pretendía pueden derribar también, ¿no? Si es un misil de y te crucero. lo pueden derribar, sí, efectivamente. Y el Zumwalt lo que pretendía era desarrollar una munición de alcance extendido y guiada. ¿Qué pasa? Que al hacerla de alcance extendido y guiada pasó a ser tan cara como un misil, y entonces dijeron, mira, pues para esto, ¿no? Como es la expresión esta, ¿no? De hacer un pan con dos tortas, ¿no? Algo así. Pues eso, al final el proyecto ha quedado fracasado y parece que los van a utilizar ellos para empezar a probar los misiles hipersónicos. Pero nos da esa idea muy buena, y en el podcast habéis tenido al coronel Samuel Morales, que lo explica muy bien, eh, la dificultad que hay hoy en día con los medios que se disponen de poner suficiente potencia de fuego, suficientemente protegida, suficientemente rápido en la playa, ¿no? Ahora mismo si nos paramos a pensar, un barco anfibio que se sitúe a 5 millas de la costa, 5 o 6 millas de la costa, que es muy cerca, o sea, un marino a 5 millas de la costa está asustado si en esa costa está el enemigo, porque pensemos, hemos dicho que a 15 millas vemos un misil rozaola, si lo ves a 5 millas, el tiempo de reacción es absolutamente reducido, o sea, absurdamente reducido. Entonces, te pones a 6 millas de la costa y ahora tardas con las AAVs o con las lanchas de desembarco, tardas 1 hora en ir a la playa y 1 hora en volver. Es decir, que entre la primera y la segunda ola que seas capaz de poner en la playa, pasan 2 horas. 2 horas, hombre, eso si llegas con la sorpresa absoluta y no hay nadie, estupendo, pero como esté mínimamente defendido, 2 horas solos en la playa, tenga la entidad que tenga la primera ola, es una barbaridad. Entonces, bueno, hay cositas que por ejemplo, los LCAC, ¿no? Los colchones estos que son los Overcraft, que van mucho más rápido, te permiten lanzarlos a lo mejor, pues pongamos a 20 millas de costa, pero 20 millas de costa en Overcraft, ya aún así se te va también a lo mejor a más de 1 hora entre dos olas. Y el barco a 20 millas, hombre, ya está más cómodo, pero tampoco es el sitio ideal. Si el enemigo tiene una fuerza
de baterías de costa, de misiles y tal potente, te va a poner en un aprieto, ¿no? Entonces, ahora mismo no está claro, es verdad que ha pasado otras veces en la historia y se ha solucionado, pero no está claro que exista la tecnología, no ya la capacidad, sino la tecnología que permita eso, poner suficiente potencia de fuego, suficientemente protegida, suficientemente rápido en una playa. Si lo haces por sorpresa, por supuesto, pero si lo haces por sorpresa, al final es, entre comillas, un desembarco administrativo, ¿no? Es más un movimiento logístico que una verdadera operación anfibia, que por definición es con oposición, ¿vale? Hay quien dice que la definición incluye con posibilidad de oposición. Yo eso lo discuto en parte. De hecho, en el libro, los 2 desembarcos anfibios que hay, tanto el sorpresa y así sutil, porque es muy sui generis, de los soviéticos, es prácticamente sin oposición, porque antes se han laminado. Podemos decir que es sin oposición, sí, sí. Y luego el otro también, el americano, el castigo que hay de los acorazados americanos a la costa es contra la base de Keflavik. Sí, ya es posterior. Pero el desembarco no es allí, es en la otra parte de la isla, o sea, es totalmente sin oposición. Sí, o sea, una de las eso cosas que siempre se ha dicho de los desembarcos anfibios es que necesitan la sorpresa, ¿no? Y uno de los grandes éxitos de Normandía es lograr la sorpresa, ¿no? Y aún así, fíjate la que se montó, ¿no? La de gente que murió en esa playa. Pues imaginémonos sin la sorpresa, ¿no? Bueno, y si ahora añades esos misiles de crucero, misiles anticarro con capacidad de cargarse las lanchas o los vehículos anfibios que vengan. Y si metes además los drones, y aquí recordamos a nuestro amigo Juan Luis Chulilla, que un enemigo que tenga esa capacidad, pues esa posición te puede arruinar el desembarco. Sí. Como curiosidad, en el libro este que comentaba de Ghost Fleet, ahí sale el Zumwalt dando apoyo a una acción anfibia, y es una de las cosas que más me impresionó de ese libro, porque las municiones de ese cañón electromagnético del Zumwalt son una especie... en la realidad no es electromagnético, ¿eh? Vale, pero inicialmente iba a serlo, ¿no? Sí, iba a ser... yo creo que no llegó, o sea, había rumores y es verdad que estuvieron probando un cañón electromagnético, pero nunca se llegó a asociar, al menos oficialmente, al Zumwalt. Vale, pues en el libro creo que lo da por hecho que tiene esa capacidad, también porque ese libro está ambientado en 2040, 2050, o sea, no ponen una fecha, claro. Pero sí dejan claro que son tecnologías que están en desarrollo, pero que son futuristas, o sea, no es como Tormenta Roja en ese sentido. Y ahí lo que cuenta en ese libro es que ese cañón, que su munición no es explosiva, sino que es puramente de masa, es una especie de meteorito. O sea, que aquello, allí donde cae, barre. Sí, pero barre de una forma descomunal. Sí, una cosa muy tremenda. Bueno, pues yo creo que lo principal lo hemos visto, ¿no? En fin, se podría entrar en muchísimos más episodios del libro. Es, vamos, si alguien no lo ha leído, absolutamente recomendable si le gustan estos temas. Totalmente. Porque es entretenido. Para mí Clancy es un maestro. Y es entretenido, pero además se puede, prácticamente todo lo que cuenta se puede tomar con, en fin, sabiendo que es una novela y tal, pero se puede tomar como, se puede aceptar como, no voy a decir doctrina, pero como cosas bastante realistas respecto a lo que sería la guerra naval de la época y casi incluso moderna, porque no ha habido cambios, yo me atrevería a decir que no ha habido grandes cambios disruptivos que la cambien muchísimo, más allá quizás de la distancia, ¿no? Que las burbujas A2, AD ahora quizás sean mayores, pero quitando eso, más o menos, la guerra naval la hacemos igual, ¿no? Quizás hace falta... Es que esa es la cosa, han pasado 40 años y es verdad que hay algunas tecnologías que sí, pero básicamente muchas cosas son válidas. Es lo mismo. Es verdad que quizás para que haya un gran desarrollo tecnológico y doctrinal, que hace falta que vaya de la mano, muchas veces hace falta un gran conflicto, ¿no? Que ojalá no lo veamos. Y como no lo hemos tenido, pues más o menos seguimos muy entre comillas con la misma táctica, la misma doctrina que en la Guerra Fría y en origen incluso podríamos decir que incluso al final de la Segunda Guerra Mundial. El libro es impresionante. Hemos hablado únicamente de la guerra naval, luego está la parte terrestre, que también es espectacular. Así que si no lo habéis leído, los que nos escucháis, es una lectura muy recomendable. Y por supuesto, con el libro de Fede, de Táctica Naval, también como complemento, porque ayuda a entender mucho mejor y a que esos conceptos que Fede cuenta, y además él pone muchos ejemplos, hay muchas cosas que no hemos comentado, por ejemplo, de la localización, de las demoras por triangulación y demás, que en el libro también se menciona algo, pero bueno, es que no da tiempo a comentarlo todo, pero en tu libro lo explicas muy bien. Pues muchas gracias, Javier.
A ti, Fede, que un placer. Y nada, y los que nos escucháis, pues bueno, si os ha gustado, como siempre, se agradecen los me gusta, 5 estrellas, recomendarlo. Y eso, y recomendar también la lectura del libro de Clancy y el de Fede. Pues nada, Fede, un abrazo y continuamos. Lo mismo digo, un abrazo fuerte y un saludo a todos.